Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Voy a grabar este video para explicar cómo fue, digamos, el examen pasado. Eh, Así que bueno, va a ser un video largo porque voy a explicar todos los puntos y como ven, están todos los ejercicios que se tomaron en el examen pasado. Así eh, que bueno, tampoco necesitan ver todo, sino quizás ver la parte que consideren necesaria. Bueno, vamos a empezar con el primero. Dice, operaciones combinadas, separar en términos y resolver. Bueno, vamos a hacer lo que nos piden. Entonces separamos en términos con el signo más, desde el más hasta el menos, desde el menos hasta el menos, desde el menos hasta el final. Esos son los signos que se usan para separar en términos, ¿no? Vamos a resolver cada una de las operaciones, por ejemplo, la raíz cúbica de 64. Recuerden, debo buscar algo que elevado al cubo me dé 64. Eso es lo que debo pensar, ¿no? Cuando pienso en la raíz cúbica de 64. Y bueno, es el 4. 4 es el número que le multiplicas tres veces seguidas y te da 64, ¿no? 4 por 4 es 16, 16 por 4 64. O sea que el resultado acá es el número 4. Como recién resolvimos esta operación y todavía no lo dividí por 2, entonces la división por 2 la voy a dejar igual, ¿sí? Bueno, acá hay dos opciones. Recuerden que el término sigue siendo este. Y la opción, bueno, es o continuar con este término hasta completar todas las cuentas o avanzar con las operaciones siguientes, las que están acá. ¿Sí? Yo voy a, por ejemplo, voy a resolver esto. 4 dividido 2 me da 2. Y ahí, por ejemplo, ya tengo el primer término resuelto. Ahora vamos a pasar con este término, con esta operación, en donde tenemos 8 elevado al cuadrado. Ojo, 8 al cuadrado no es 8 por 2, 16, no, es 8 por 8 o 8 por 8, cuyo resultado es 64. O sea, vamos a poner el 64 y a ver si observamos en este término que acabamos de resolver, no hay ninguna otra operación para hacer. Entonces voy a tener que dejar el 64. Ojo que un error muy común es, imaginen esto, que yo voy a resolver esta cuenta, ¿no? La raíz cuadrada de 25. Pongo su resultado 5, dejo el 30 y un error muy común, ¿sí? Voy a poner así mejor la división. Un error muy común es hacer esta operación. Esta operación no se puede hacer porque miren los términos. Los términos están para justamente respetarlos a lo largo de todo el ejercicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el 64 lo debo dejar igual todavía, ¿sí? Y debo hacer esta operación. 30 dividido en 5, que es 6, ¿sí? Bueno, por el momento tenemos estos términos, fíjense, siempre separo en términos, siempre separo en términos. Y bueno, vamos con la última operación de esta primera parte. 120 dividido 4. Recuerden, lo pueden resolver mentalmente, como yo resolví mentalmente esto, o pueden escribir la cuenta en un costadito, en los cálculos, digamos, auxiliares. 120 dividido 4 y hacen 4 por 3, 12. Al 12 me sobra 0. Cuando bajo el 0, bueno, no puedo multiplicar. 4 por 0, 0, única opción, entonces me queda 30. ¿Sí? Ahí tenemos los términos. Y bueno, recuerden que no se les ocurra intentar hacer esta cuenta. ¿Sí? Nosotros este año en segundo ya estamos descubriendo cómo hacer estas operaciones, pero eh, en primero no nos tiene que quedar número negativo. Por eso es que ahora recomiendo que cuando llegan a esta última parte, ¿sí? Hagan las operaciones de izquierda a derecha. Porque si bien ustedes ya saben que esto da menos 36, ¿sí? No es un tema de primero. O sea, lo pueden hacer, pero no es necesario hacerlo de esa forma porque de izquierda a derecha, si lo resuelven de izquierda a derecha, van a evitar los números negativos. O sea, empecemos con esta primer cuenta. 2 más 64 es 66. Después le vamos a restar 6 y después le vamos a restar 30. Ese es el orden que vamos a seguir. Por ejemplo, 66 menos 6 da 60 y después le vamos a restar 30. Por último, 60 menos 30 es 30. Ahí tenemos el primer ejercicio, la operación combinada resuelta, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente. El siguiente dice resolver aplicando las propiedades de la potenciación. Bueno, este es un ejercicio que, bueno, de hecho estuvimos practicando estos últimos días, pero con los números negativos, ¿no? Vamos a resolver, ¿cómo? Bueno, primero multiplicando acá, ¿sí? Recuerden que cuando hay una potencia con otra potencia se multiplican, no tienen que resolver esto. Porque 4 a la cuarta me da 256. Y si ese número le tengo que elevar a la sexta, me va a quedar un número muy pero demasiado grande. Entonces vamos a justamente, como bien dice acá, resolver aplicando propiedades. ¿Sí? Si uno lee el enunciado, ya tiene que saber por qué camino hay que ir. Acá hay que multiplicar los exponentes. Una propiedad existe que me permite, cuando hay una potencia y otra potencia, multiplicar esos exponentes. Entonces, bueno, vamos a hacerlo justamente. Vamos a dejar el 4, esta base la dejamos igual, pero ahora ¿qué ponemos como exponente? 4 por 6, sí, 4 por 6, 24, perdón. 4 por 6, 24. Ahora vamos a dejar este 4 porque también vamos a aplicar la propiedad acá. Tenemos que multiplicar 3 por 2, que es 6, ¿sí?
Recuerden, 3 al cuadrado se resuelve de 3 por 3. Sí, pero esto no es 3 al cuadrado. Eso no es 3 al cuadrado. Es 4 al cubo al cuadrado, que es diferente. Se multiplican entre sí esos dos números. ¿Sí? Lo voy a dejar acá para que quede. Se multiplican. Eh, por último, vamos a también multiplicar estos números. 3 por 9, que es 27. Voy a dejar el 4, la base la dejo igual, pero 27 como exponente. Ahora bien, ¿cómo se seguía? Bueno, si acá hay una multiplicación, quiere decir que a los exponentes los podemos sumar. A los exponentes los podemos sumar. O sea, vamos a juntar estas dos potencias en una sola. No tenemos que resolver esto, porque esto da un número, como les digo, extremadamente grande. La propiedad que hay que usar es que cuando hay una multiplicación se suman esos exponentes. Entonces me va a quedar solamente el 4, pero elevado a qué exponente. Bueno, vamos a hacer 24 más 6. 24 más 6 es 30. Por el momento esto lo vamos a dejar igual, no lo resolvemos porque es un número muy grande. Y ahora bien, dijimos acá que cuando hay una multiplicación se suman los exponentes. Ahora tenemos que recordar también que cuando hay una división, obviamente las bases tienen que ser iguales, pero si hay una división, entonces eso quiere decir que hay que restar los exponentes. A los exponentes vamos a restar. Vamos a hacer una cuenta de menos. O sea, vamos a hacer 30 menos 27. 30 menos 27 es 3. O sea que me queda 4 elevado a 3. O 4 elevado al cubo. Y ahora sí esto se puede resolver fácilmente. Recuerden, se resuelve 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16. Y si resuelven 16 por 4, eso les da 64. Así que ponemos el resultado 64 y ahí quedó resuelto nuestro ejercicio. ¿Sí? Fíjense que las propiedades son importantísimas acá, fundamentales. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver, hallar el valor de x en la siguiente ecuación. O sea, resolver la ecuación básicamente. Recuerden que una ecuación se resuelve despejando la x. Acá hay dos x en este caso, está repetida. Entonces cuando eso ocurría, cuando las x estaban repetidas, lo que teníamos que hacer era dejar las x de un solo lado, en un solo miembro, ¿no? De un solo lado del igual. Para poder lograrlo primero, yo recomiendo separar en términos, lo que hacemos siempre. Ojo, empiezo acá y no termino en este más porque hay un paréntesis, ¿no? Entonces tengo que hacer así, empezar acá y terminar en el final. Luego empiezo acá y termino acá, luego empiezo acá y termino acá. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva. Multiplicamos acá y multiplicamos acá. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 3 por 2, 6x. ¿Sí? Estoy multiplicando acá. 2 por 3. ¿Sí? 2 por 3, 6. Y le dejo la x justamente. También voy a hacer 2 por 5. Recuerden, como que hay una multiplicación, por eso estoy multiplicando, ¿no? 2 por 5 me queda 10, o sea que voy a poner 10. Esto es necesario hacerlo porque yo no puedo mover el 5, porque está encerrado en todo este término. Está encerrado entre paréntesis. Una vez que hicimos la propiedad distributiva, el paréntesis desaparece y esto da origen a nuevos términos. Fíjense los términos que hay ahora. Está todo más separado. ¿Sí? Ahora puedo hacer tranquilamente esto, que es mover esta x para allá. ¿Sí? Voy a ponerlo con color mejor. Voy a mover esta x para allá y al mismo tiempo voy a mover el 10 para allá. Voy a cambiar de lugar, ¿no? Porque las x hay que agruparlas en un mismo miembro. Voy a dejar este 6x y este más x, como lo voy a pasar al otro lado, se transforma en menos x. Recuerden, siempre el signo opuesto. Más x se transformó en menos x. Al mismo tiempo, tengo este más 10, que como lo voy a pasar al otro miembro, va a transformarse en menos 10. Fíjense, voy a poner el 70, pero voy a poner acá menos 10, justamente porque al pasar un número al otro miembro, cambiamos la operación. Voy a poner este 0 un poquito más apropiado. Y ahí nos queda entonces este 10. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a resolver esta operación. Recuerden que acá hay un 1 invisible, o sea es 6x menos 1x. 6x menos 1x es 5x. ¿Y qué tenemos acá? 70 menos 10, que es 60. Ahora, para terminar el ejercicio, hay que recordar que este 5 está multiplicando la x. 5x significa 5 por x. Nuestro objetivo siempre fue el de despejar la x, dejarla sola. Entonces a esta x la voy a dejar sola y el 5 lo voy a pasar dividiendo. 60 lo voy a escribir pero dividido por 5. Vamos a ponerlo con color si quieren para que recuerden que el 5 que está multiplicando se pasó pero dividiendo. ¿Sí? Ahora que vamos a dejar la x es igual a... Y bueno, hacemos 60 dividido 5. ¿Sí? Tomamos el 6, 5 por 1, 5, al 6 me sobra 1, cuando bajo el 0 se formó el número 10, y hago 5 por 2, 10, al 10 me sobra 0, o sea que acá me queda el resultado 12. Y ahí tenemos la solución final, x vale 12. Ahora bien, lo que uno puede hacer si quiere es hacer la verificación.
No lo voy a hacer ahora porque me va a llevar un poco más de tiempo, pero recuerden, ponen el número 12 acá y acá, y al hacer estas dos cuentas por separado, los resultados tienen que ser iguales. Eso se hace para comprobar si el ejercicio está bien resuelto. ¿Sí? Vamos a continuar. Escribir en lenguaje simbólico y resolver. En el examen pasado lo di como bien directamente porque lamentablemente yo me olvidé de poner esto. Triple de 8. Yo puse triple nomás y eso no tenía sentido. Triple de algo tiene que ser. Entonces lo había dado como bien. En el examen siguiente lo voy a escribir bien. Vamos a resolver lo que hubiese estado en el examen anterior si yo lo hubiese escrito bien. Dice escribir en lenguaje simbólico y resolver, y hay toda una oración que la tenemos que transformar en símbolos. Esto es lenguaje coloquial, lo tenemos que transformar en símbolos para poder resolver. Dice lo siguiente, escribir en lenguaje... perdón, acá, vamos a ver esta parte. La suma entre el doble de un número y 4 es igual al triple de 8. ¿De qué número se trata? Bueno, hay que transformar eso justamente en una ecuación. Vamos a ver, cuando dice la suma entre, bueno, quiere decir que hay que sumar, ¿sí? O sea, cuando dice la suma entre, bueno, hay que sumar. ¿Qué cosas hay que sumar? Dice el doble de un número, así, el doble de, porque así se busca el doble de algo, multiplicándolo por 2. El doble de un número, poníamos x. X lo usamos para referirnos a un número desconocido. El doble de un número está simbolizado acá, ¿ven? El doble de un número es esto. Y 4 por otro lado, o sea, ¿qué quiere decir? Que la suma entre el doble de un número y el 4, ¿sí? Y el 4 quiere decir que está ahí también el 4. Y el 4 quiere decir que la otra parte es 4. Luego dice, es igual a... Es igual, bueno, obviamente tiene que ir el símbolo igual, ¿sí? Eso es para simbolizar, es igual a... Y después dice, el triple de... Bueno, el triple de es así, triple de... Vamos a ponerlo con color también, para que quede diferenciado. El triple de... El triple de 8. Bueno, de 8 vamos a poner 8. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la ecuación armada. Ahora hay que resolverla. Miren, lo voy a poner así, lo voy a pasar en limpio, pero sin colores para que no nos confundan tanto. 3 por 8. Y ahora vamos a empezar a resolverlo. ¿Sí? Porque dice, escribir en lenguaje simbólico. Ya está escrito en lenguaje simbólico. Pero después dice resolver. O sea, dar respuesta a esto. ¿De qué número se trata? Bueno, para eso hay que resolver esta ecuación, que es igual que la anterior, muy parecida. Esta es un poquito más sencilla porque tiene una sola x. Entonces vamos a dejar sola esa x, de poquito. De a poquito tenemos que dejar sola esa x. Bueno, primero voy a hacer la operación 3 por 8. 3 por 8, 24. Vamos a escribir así el 24. Todo esto lo dejo igual, ven, me tomo tiempo para resolverlo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejar el 24, pero el más 4 lo vamos a pasar a menos 4. Acá dejo 2x, ¿sí? Y 24 menos 4 es 20. Y acá tenemos 2x. Y recuerden, pasé el número, obviamente el más 4 se pasó menos 4, la operación inversa. Ahora, la x hay que dejarla despejada, tiene que quedar despejada. Entonces el 2 que está multiplicando, recuerden, siempre hubo una multiplicación acá. El 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. 20 dividido por 2. Y ahora 20 dividido en 2 me queda como resultado final 10. Esta es la respuesta, ¿sí? X vale 10, ¿sí? Entonces, bueno, uno puede escribir, ¿no? Porque si dice de qué número se trata, bueno, se trata del número 10. Vamos a escribirlo, ¿sí? Vamos a escribir que se trata del número 10. Se trata... Un momentito, se cambió todo acá. ¿Qué pasó? Ahí. Se trata del número 10. ¿Sí? Ahí tenemos resuelto el ejercicio. Esto no es tampoco tan obligatorio, pero es para más que nada darle respuesta a esta pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el número? Se trata del número 10. Ejercicio siguiente. Realizar el factoreo del siguiente par de números. O sea, de cada número hay que realizar el factoreo y luego determinar el MCM y DCM entre ellos. ¿Qué era MCM? Mínimo común múltiplo o múltiplo común menor, y DCM divisor común mayor. Tengan a mano la definición, ¿sí? Porque es un poquito confuso este ejercicio. Entonces, vamos a resolverlo. Primero vamos a realizar el factoreo. Vamos a empezar con eso primero. Vamos a tomar el 30 y vamos a tomar el 45. Tenemos que hacer el factoreo. El factoreo era esto de ir dividiéndolo, ¿sí? Lo íbamos dividiendo para expresar al 30 y al 45 como una multiplicación. Entonces, vamos a hacer así. El 30 lo tenemos que dividir por números primos, recuerden. ¿Cuáles serán? Voy a escribir acá algunos números primos, ¿sí? Algunos números primos. Números
primos eran aquellos que solamente eran divisibles por uno y por sí mismo. O sea, el número 2, el número 3, el número 5, el número 7, el 9, el 11, no, perdón, el 9 no, disculpen, el 9 no, el 11, el 13, 17. Hay más números, ¿sí? Hay muchos más números, pero con esto va a ser suficiente. ¿Sí? Con esto va a ser suficiente. Tener en cuenta estos números. Lo voy a poner con un color un poquito más oscuro, disculpen. Ahí, lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Estos son algunos números primos que son los que vamos a usar para dividir a estos números. Por ejemplo, el 30 lo voy a dividir por 2. Miren, el 2 es un número primo y el 30 lo puedo dividir en 2. Recuerden que tiene que ser una división exacta. 30 dividido en 2 es 15. ¿Sí? Recuerden, divido acá y pongo el resultado por acá abajo. 30 dividido 2, 15. Ahora, el 15, por ejemplo, no lo puedo dividir en 2. No lo puedo dividir en 2 porque tiene que, como les dije, tiene que ser una división exacta. Y 15 dividido en 2 no es exacto. Miren, 2 por 7, 14. Al 15 me sobra 1. Como me sobra 1 no es una división exacta. O sea que el 2 no voy a usar para dividir al 15. Voy a usar otro número. Por ejemplo, el 3. El 3 sí podría usarlo. Porque 15 dividido por 3 es 5. 15 dividido por 3 es 5. Tiene que ser una división exacta, que me sobre 0. Ahora, al 5 lo puedo dividir únicamente por 5. No hay otra opción para dividir al 5. No lo puedo dividir en 2, no lo puedo dividir en 3. Hablando de los números primos, ¿no? No puedo dividir por ningún número primo más que por el mismo número del 5. Ahora, 5 dividido 5 es 1. A eso hay que llegar a 1. ¿Para qué hacíamos esto, esta división? Bueno, estos números que quedaron acá son la factorización. Miren, el 30 equivale a toda esta multiplicación. A 2 por 3 por 5. Esa multiplicación me da 30. Pueden comprobarlo, miren, 2 por 3 es 6 y 6 por 5 30. Lo vamos a dejar así, no lo tenemos que resolver. Esta es la factorización. Cuando me piden hacer la factorización, esto es lo que tenemos que hacer. Expresar al número como una multiplicación. Esa es la factorización del número 30. Ahí está la factorización del 30. ¿Qué vamos a hacer además? Bueno, vamos a hacer la factorización del 45. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar acá el lápiz. Al 45 lo vamos a ir dividiendo. Fíjense, no lo puedo dividir por 2. ¿Sí? Fíjense que 45 es un número impar. No funciona dividiéndolo por 2. Miren, 2 por 2, 4. Al 4 me sobra 0. Cuando bajo el 5, 2 por 2, 4. Al 5 me sobra 1. Y no me puede sobrar en este ejercicio, porque tienen que ser divisiones exactas. Entonces esto, chau, no lo puedo dividir por 2. Voy a dividirlo por 5. Miren, como el número este termina en 5, bueno, se me ocurre que es una buena idea dividirlo por 5. De hecho, 45 dividido en 5 es 9, ¿no? 5 por 9, 45 y me sobra 0. Miren, 45 dividido 5 es 9. Ahí tenemos la primera división, fíjense. Tiene que ser una división exacta, me tiene que sobrar 0. Ahora, ese 9 que tenemos acá, lo tenemos que seguir dividiendo. ¿Sí? Lo voy a dividir por 3. 9 dividido por 3 es 3. Y al 3 lo voy a dividir por 3. 3 dividido 3 es 1. Fíjense, llegué al número 1. Recuerden, hay que llegar al número 1. ¿Sí? Hay que llegar al número 1. Y ahora vamos a expresar la factorización. Al 45 lo puedo escribir así, como esta multiplicación. Como 5 por 3 por 3. ¿Sí? Ahora, esto lo podemos resumir. No lo voy a resolver, pero lo voy a resumir, lo voy a expresar de una manera distinta, porque cuando se repite un número 3 por 3, lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Ahí tenemos 5 por 3 al cuadrado, ahí tenemos resumida la factorización del número 45. Vamos a escribirlo acá, vamos a escribir factorización del número 45. Ahí tenemos la factorización del 45, ¿sí? Ambos son correctas, pero en realidad me voy a quedar con la segunda, con esta de acá. Me voy a quedar con esta que es más práctica, ¿sí? Esta es la más práctica, ¿sí? Al igual que esta. Esta es la factorización del número 30, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? En base a esta factorización, vamos a calcular el MCM y el DCM. Entonces vamos a hacer así. Denme un momentito, lo voy a escribir esto un poquito más abajo, porque lo quiero copiar en la otra página. Entonces voy a hacer así, voy a copiarlo, voy a poner otra página. Así continuamos desde acá. Miren, ya tengo la factorización. Pero quiero ahora calcular el MCM, que significaba múltiplo común menor, y el DCM. Voy a poner un pequeño resumen que ustedes ya lo tienen, pero para que nos quede escrito. MCM, ¿sí? Primero vamos a aclarar. Significa múltiplo
común, el múltiplo en común menor. Eso es lo que significa, ¿sí? Y vamos a decir, lo calculamos, ¿sí? Lo calculamos porque es un número que quiero llegar. El MCM, el múltiplo común menor, es un número al que quiero llegar. Lo calculamos, ¿sí? Multiplicando los factores comunes, los factores comunes y no comunes. ¿Qué quiere decir eso? Los factores repetidos y no repetidos también, ¿sí? Y no repetidos. Pero, esto es importante, con el mayor exponente. Ojo, lo estoy escribiendo bien y acá está la confusión. Esto significa múltiplo común menor. Significa múltiplo común menor, pero se usa el mayor exponente. Cuidado con eso. Cuidado con lo que significa MCM y con lo que se hace para calcularlo, que es diferente. Entonces, comparando esto con esto. Yo quiero calcular y se escribe así. Quiero calcular el MCM entre el número 30 y el número 45. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicarlo, calculamos multiplicando. ¿Qué hay que multiplicar? Los factores, recuerden, cada uno de estos es un factor, ¿no? Cada parte de la multiplicación es un factor. Hay que multiplicar los factores comunes y no comunes. O sea, repetidos y no repetidos. A eso nos referimos. Entonces, los factores repetidos que aparecen acá en este caso, a ver, que aparecen repetidos son el 5 y el 3, fíjense, acá está el 3, acá está el 3, listo. El 3 es un factor en común, un factor repetido. El 5 está repetido, está acá y está acá, listo, pongo el 5, los multiplico, ¿no? Porque tenemos que multiplicar los factores repetidos y no repetidos. Ahora, justamente multiplicamos los factores repetidos recién. Ahora vamos con los no repetidos, fíjense que acá hay un 2 y acá no hay un 2, el exponente no cuenta, ¿no? Me refiero a los factores. No hay un 2. Bueno, el 2 no está repetido, pero en este caso lo colocamos igual. Recuerden, para el MCM, para lo que estamos calculando ahora, se multiplican los factores que están repetidos, el 3 y el 5, y también los no repetidos, el 2. Pero con el mayor exponente. Fíjense, acá hay un solo exponente, fíjense, tengo 3 elevado al cuadrado. Y acá tengo 3 elevado a 1, ¿no? Porque recuerden que hay un 1 invisible. ¿Con cuál me quedo? ¿Con 3 al cuadrado o con 3 elevado a 1? Bueno, me quedo con 3 elevado al cuadrado porque hay que usar el mayor exponente. Se pone uno solo, porque muchos ponen el 3 al cuadrado y el 3 a la 1. No, este no va, ¿sí? Solamente se pone una sola vez el factor, ¿sí? Pero con su mayor exponente. Luego de hacer esta operación ya obtenemos el MCM, o sea, el múltiplo en común menor. ¿Sí? O sea, vamos a resolverlo. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Y ya voy a resolver 5 por 2. 5 por 2, 10. Yo puedo resolverlo cuando es multiplicación en cualquier orden. Y por último, 9 por 10. Que me queda 9 por 10, 90. Listo. Ahí tenemos entonces el MCM, el múltiplo en común menor. ¿Sí? El múltiplo en común menor ya lo tenemos entonces ahí. Múltiplo en común menor es 90. ¿Qué quiere decir? Que es un múltiplo que comparten. Miren, si vos tenés el número 30, ¿cuáles son los múltiplos de 30? 30, 60, 90, 120. Los múltiplos de 30. ¿Y cuáles son los múltiplos de 45? Bueno, sumás de a 45, 45. 45 con 45 es 90. Con 45 es 135. Con 45 es 180. Y continúa, obviamente, los múltiplos de 45. Continúan los múltiplos del 30. Pero el múltiplo repetido, múltiplo común, es múltiplo que comparten, múltiplo que tienen en común. El múltiplo en común es el 90. ¿Sí? El más chico, porque van a haber más números que se van a repetir, pero ese es el número más chico. Ahí ya tenemos el MCM, vamos al DCM. Este es el punto más extenso, por lo menos el más extenso de explicar. Quizás no de resolver, pero de explicar es el más extenso, así que paciencia. Vamos a hacer el DCM, ¿sí? Entonces voy a copiar esta parte, vamos a poner otra página. Vamos a hacer ahora el DCM, que es más cortito, ¿sí? Primero, DCM, ¿sí? Vamos a decir esto primero. Significa... ¿sí? Significa divisor en común, divisor común mayor, ¿sí? Y vamos a decir cómo lo calculamos. Lo calculamos multiplicando también, ¿sí? Solamente los factores comunes. O sea, me refiero a los factores repetidos, eso quiere decir comunes. Y en este caso con el menor exponente y con el menor exponente. Ahí tenemos entonces los pasos que hay que seguir. Entonces, hagámoslo de una vez por todas.
Así terminamos este ejercicio. DCM, a ver, DCM. Entre el número 30 y el número 45. Divisor en común mayor. A ver, lo calculamos multiplicando. Bueno, ¿qué hay que multiplicar? Solamente los factores comunes, o sea, solamente los factores repetidos. Mira, acá tenemos un 3 y acá tenemos un 3. Está repetido, listo, pongo el 3. ¿Otro factor repetido? Sí, el 5. El 5 está repetido, listo, pongo el 5. Y nada más. Porque solamente los factores repetidos. Fíjense que el 2 está acá, pero no está acá como factor. Entonces acá no lo voy a colocar, porque para el DCM es solamente los factores comunes. Y con el menor exponente, fíjense. 5 elevado a 1, recuerden, hay un 1 invisible. 5 elevado a 1, hay un 1 invisible. Me quedo con 5 elevado a 1. No es necesario anotarlo, pero lo voy a poner para que recuerden que es el menor de ellos. Y comparando el 3 elevado a 1 y 3 elevado a 2, 3 elevado a 1 y 3 elevado al cuadrado, me quedo con 3 elevado a 1, el menor exponente. Al hacer esa operación, ya tenemos entonces el DCM. ¿Cuánto es 3 por 5? 15. Ese es el divisor en común mayor que tienen, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que al 30 lo podés dividir por muchos números. Al 45 lo podés dividir por muchos números. Y algunos comparten, ¿sí? Algunos comparten. El más grande que comparten es el 15, ¿sí? Divisor en común, divisor compartido, mayor, quiere decir el más grande. El 30 lo puedo dividir por 15 y el 45 se puede dividir por 15. Eso es lo que quiere decir. Ahí termina entonces este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente. Dice, resolver las siguientes operaciones en sistema sexagesimal. ¿Sí? Grados, minutos, segundos. ¿Sí? Acá hay dos, ¿no? Hay una multiplicación y una resta. Son las que elegí para el examen anterior. Por las dudas estudien la suma y la división. No he definido todavía el examen. Probablemente sea una suma, quizás. Lo voy a definir después. Por el momento voy a explicar lo que hicimos en el examen anterior, o por lo menos en los ejercicios que estaban en el examen anterior. 17 grados, 35 minutos, lo voy a anotar, y 42 segundos multiplicado por 5. Multiplicado por 5. Bueno, vamos a resolver esa operación, ¿sí? Y bueno, esto lo resolvemos con tres cuentas por separado. 42 por 5, 35 por 5 y 17 por 5. Eso es lo que hay que hacer. A ver, primero. Es como que nos tenemos que olvidar de esta parte. Olvidémonos de esta parte, ¿sí? Y digo, a ver si lo puedo hacer así, disculpen. Olvidémonos de esta parte, después puedo elegirlo. A ver. Sí, entonces voy a hacer así. Olvidémonos de esta parte y voy a hacer 42 por 5. A ver. 5 por 2, 10. Me llevo 1, ¿sí? 5 por 4, 20. Y más 1, 21. Ojo, pongo 21. No me llevo el 2 acá, No. Pongo 21 y ahí quedó esta parte. Ahora, vamos con lo otro. Vamos a hacer así. Vamos a olvidarnos de esto y olvidarnos de esta parte. ¿Sí? Perdón, voy a hacer así. Nos olvidamos de esto, nos olvidamos de esto y vamos a concentrarnos en esta parte nomás. Tenemos 5 por 5, 25. Me llevo 2. Acá me llevo 2. Y 5 por 3, 15. Más 2 que me había llevado son 17. ¿Sí? Ahí tenemos esa parte. Fíjense, no es que puse el 7 y me llevé uno para acá. No, prohibido eso. Son 3 operaciones por separado. Y bueno, nos vamos a centrar en el último ahora, ¿sí? Vamos a olvidar esta parte, nos centramos en la última operación. O sea, 5 por 7, 35. Pero me llevo 3. Luego, 5 por 1 es 5, más 3 que me llevé son 18. ¿Qué estoy diciendo? 8, perdón. 8 es lo que me queda. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es digamos, hacer una pequeña corrección que hacemos al final del ejercicio. Porque estos resultados que me quedaron acá, o por lo menos los minutos y segundos, tienen que quedar menores a 60. Hay que ir quitándole de a 60. Si recuerdan, hacíamos esto, ¿no? De restarle 60 minutos y le sumábamos le restábamos 60 segundos y le sumábamos un minuto. ¿Por qué? Porque no es que lo estoy eliminando, le estoy eliminando 60, estoy sacándole 60 porque eso se transforma en un minuto. La idea es que este número quede menor que 60. Y como podrán ver, si al 210 le sacamos 60 solamente, no me va a quedar menor que 60. Falta sacarle muchas veces 60. Entonces yo recomiendo recordar esto. 60 segundos es un minuto. Ahora, 120 segundos es 2 minutos. 180 segundos equivale a 3 minutos. 3 minutos. 240 segundos equivalen a 4 minutos.
Acá, si le restamos 60, podemos restarle al 210, le podemos restar 60, sí. Al 210 le podemos restar 120 también, sí. Al 210 le podemos restar 180, es más grande, ¿sí? Ahora, al 210 no le podemos restar 240. No puedo restarle 240 porque es más grande. Entonces lo que vamos a hacer es restarle esto. Le vamos a restar 180 segundos. Perdón, creo que dije minutos recién. Quise decir segundos. Le vamos a restar 180 segundos. Y esos 180 segundos equivalen a 3 minutos que se los vamos a sumar acá. Se lo vamos a sumar. Es como que lo movemos de lugar, lo cambiamos de lugar. ¿Sí? Cambié de lugar, le saqué 180 y se lo coloqué allá. Entonces vamos a restarlo justamente. 0 menos 0 es 0. Y bueno, 21 menos 18 me queda directamente 3. Fíjense que el número que me quedó es menor que 60. ¿Sí? Menor que 60. Tiene que quedar siempre menor que 60. Quedó el número 30. ¿Sí? Ahora bien, 175 más 3, sencillo, 178 minutos. Minutos ahí. Todavía tengo 85 grados acá. Recuerden que este número se puede pasar de 60. Todo bien, pero estos dos números tienen que quedar inferiores a 60. Esto ya está solucionado. Ahora hay que trabajar con el número 178, al cual hay que justamente restarle ¿cuánto? A ver, vamos a ver. Al 178 le podemos restar 60. Sí, a ver, me voy a poner un poquito más para abajo esto ahí. Vamos a ponerlo ahí. Decía, al 178, ¿le puedo restar 60? Sí, le puedo restar 60. Al 178, ¿le puedo restar 120? Le puedo restar, le puedo sacar 120. Al 178, ¿le puedo sacar 180? Bueno, ahí ya no. 180 más grande, no le puedo restar 180. Entonces no lo puedo hacer. Lo que sí voy a restarle es esto. Le voy a restar 120 minutos. Pero fíjense, 120 minutos, recuerden que equivale a 2 grados. ¿Sí? Es una relación similar, solamente que de minutos a grados. Entonces, 120 minutos equivale a 2 grados. Vamos a sumarle 2 grados. Porque recuerden, es como sacarle a este y colocárselo al lado y agregárselo al lado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esta última operación. Vamos a resolverlo, lo cual nos va a quedar 178 menos 120 es 8 menos 0, 8. 7 menos 2 son 5. 1 menos 1, 0. O puedo dejarlo así, 58. Dejo el 30 minutos. Perdón, 30 segundos, me estoy equivocando con eso. Y 85 le sumamos 2, que me da 87. Ahí tenemos entonces, ahora sí, tenemos el resultado final. Esta es la respuesta final de nuestra multiplicación. La multiplicación ya tiene ese resultado, ¿sí? Ahora vamos a hacer la resta, ¿sí? Vamos a hacer la resta, para la cual la quiero copiar en otra hoja. En un segundo, vamos a copiar esto, un segundito nomás. Ahí, no, acá no, vamos a poner acá, lo voy a copiar. Y vamos a resolverlo, solamente que no lo resuelvo así, lo resuelvo de forma vertical. Entonces vamos a colocar 71, vamos a poner un poquito más de espacio, miren lo que voy a escribir acá. 71 grados, con 48 minutos y 43 segundos, ¿sí? Al cual le voy a restar 43 grados, con 15 minutos y 52 segundos. Esa es la resta que tenemos que hacer. Y para hacerlo, recuerden, se empieza de acá para allá. Se empieza primero con los segundos, después con los minutos, por último con los grados. Tenemos que hacer esas 3 restas. 3 cuentas de menos, 3 restas. Ahora cuidado, porque acá pide que al 43 le restemos 52 y yo no puedo restarle un número tan grande a este número 43. Entonces, ahí es lo que hacemos un paso como invertido al anterior. Le sacamos un grado, sacamos un grado de acá. Vamos a poner así, le voy a poner un poquito más finito. Le sacamos un grado, quedándome entonces 48. Ahora queda 48 grados. Ay, perdón, 47, perdón. Le saqué uno. Creo que estoy diciendo las palabras todas equivocadas. Vamos de vuelta. Le saqué un minuto, perdón. Porque un minuto contiene 60 segundos. Entonces, le saco un minuto y a este le agrego 60 segundos. ¿Sí? Si al 43 segundos que tenés acá le agregás 60 segundos, te queda 103 segundos. Entonces acá queda 103 segundos y ahora sí puedo hacer esta operación. Al 103 le puedo restar 52 ahora, porque el 103 es más grande que el 52. Entonces justamente vamos a restarlo haciendo 3 menos 2, 1. Y bueno, 10 menos 5 me queda 5.
porque es un 0 menos 5 en realidad, pero bueno, el 0 le pide prestado el 1 y me queda 10. En definitiva, 103 menos 52 es 51. Ven que yo tuve que pedir prestado para poder hacer la operación, ¿sí? Y ahora voy a la operación siguiente, tengo que hacer esta resta, o sea, 47 menos 15. Esta cuenta sí la puedo hacer, miren, 47 es más grande que 15, o sea que yo no voy a tener que pedir prestado acá, 70, no, nada de eso, porque lo puedo restar. 7 menos 5 me queda 2, ¿sí? Estoy haciendo esto, 7 menos 5 es 2, y 4 menos 1, 3, ¿sí? 32 minutos, y por último esta operación. Al 71 le puedo restar 43, así que todo bien, vamos a restarlo. 1 menos 3 no puedo, bueno, acá hacemos lo que hacíamos hace mucho tiempo, que es tomar una decena, me queda 6, le presta 1, se formó el número 11. Entonces hacemos 11 menos 3, me queda 8. Y 6 menos 4 es 2. Y ahí tenemos la respuesta final, ¿sí? Recuerden que la resta puede parecer complicada, pero se basa en este concepto. Restar directamente, ¿sí? Si podemos restar directamente como acá, lo hacemos. Y si no, tenemos que pedir prestado un número, ¿sí? Ok. Vamos al ejercicio siguiente. ¿Sí? Vamos al ejercicio siguiente. Dice calcular la amplitud de los ángulos desconocidos y justificar. ¿Sí? Esto tiene que ver con ángulos complementarios, suplementarios y demás. Acá la información que tenemos es que el ángulo T vale 38. Entonces ya les voy a decir algo inmediatamente. El ángulo que sea opuesto por el vértice también va a valer 38. Ven que este ángulo es opuesto por el vértice. Miren, olvídense de esta parte y de toda esta parte. ¿Sí? Ven que tenemos este formato ahí y acá. Lo voy a poner con otro color mejor. Vamos a poner así. Ven que tengo esta línea y tengo esta línea acá. Bueno, los ángulos que están uno enfrente al otro, son opuestos por el vértice. Y cuando son opuestos por el vértice, miden igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que el ángulo T y el ángulo Q, ¿sí? Estos que están enfrentados uno con otro, ¿sí? Son opuestos por el vértice. Entonces, miren, T y Q son, y vamos a escribirlo acá con una letra bien bonita, son opuestos. Vamos a poner así un segundo. Un momentito nomás, son opuestos por el vértice. Ahí lo voy a acomodar. Son opuestos por el vértice, ¿sí? Estos ángulos son opuestos por el vértice. Lo voy a agrandar un poquitito. Son opuestos por el vértice. Y ahora, ¿de qué nos sirve saber que son opuestos por el vértice estos dos ángulos? Bueno, porque cuando son opuestos por el vértice miden igual. O sea que si el ángulo T mide 38 grados, quiere decir que el ángulo Q también mide 38 grados. Vamos a poner 38 vamos a hacer así, 38 grados, ¿sí? Vamos con P y Q. A ver, me piden comparar P con Q. A ver, voy a poner así. Yo sé que este vale 38. Vamos a poner acá, chiquitito, 38, porque es lo que acabo de descubrir. Y ahora, a ver, P y Q. Están acá, miren. P y Q se encuentran acá. Está P acá. ¿Sí? Este es torcido me salió. P es este ángulo, ¿sí? Y Q es este ángulo que está acá. Fíjense que juntos forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? O sea, no sé si lo llegan a ver bien acá, pero esto es un ángulo de 90. P y Q forman 90. Si hay 90 de este lado, también hay 90 del otro lado. O sea, juntos forman 90. No es que cada uno vale 90. Tienen valores diferentes, pero juntos forman 90. Y cuando eso ocurre, cuando dos ángulos forman 90, recibe un nombre especial. Se llaman ángulos complementarios. O sea, P y Q son complementarios, vamos a decir. Son complementarios. ¿Sí? Son así, ángulos complementarios. ¿Está? Ahora, ¿para qué me sirve saber eso? Bueno, me sirve para lo siguiente. Si este vale 38, si este ángulo vale 38, ¿cuánto le falta para completar los 90 que hay en total acá? Porque acá, como decíamos acá, hay 90 grados. Desde acá hasta acá hay 90. Entonces, ¿cuánto le falta? Bueno, se resuelve con una cuenta de menos. Vamos a hacer así. Al 90, para poder averiguarlo, a 90 hay que restarle 38. Y ahí obtenés cuánto vale el ángulo P. Miren, voy a tomar uno de acá, 8 le presta 1, 10 menos 8 es 2, y 8 menos 3 es 7, 72. O sea que acá me queda 72, ¿sí? Perdón, 8 menos 3 es 5, perdón, dije cualquier cosa, mala mía. 8 menos 3 es 5, disculpen, 52, perdón, 52 grados. Ahí tenemos entonces que esto mide 52 grados. 52 grados. Bueno,
Este ángulo vale 90, ¿sí? Por el símbolo este. No me piden, de hecho, saber cuánto vale, pero bueno, lo comentaba. Ahora me piden, por último, comparar R y T. O sea, el ángulo T y el ángulo R son ¿cómo? ¿Cómo son? A ver, fíjense que acá hay una línea recta. Acá hay una línea recta, desde T hasta R. Una línea, un poquito torcido me salió eso. Una línea recta de acá, ¿sí? A ver, pasa que no puedo mover el programa, no me deja moverlo bien. Hay una línea recta. Y acá, si comparamos, si vemos todo este ángulo, es todo un ángulo de 180. Desde acá hasta acá es todo un solo ángulo que mide 180 grados. Estos dos ángulos se llaman suplementarios cuando tienen este formato, cuando forman 180. No es que este vale 180 y este vale 180, no. Tienen valores diferentes, pero juntos suman un total, si lo sumamos a los dos, me da 180. Entonces, cuando eso ocurría, se llamaban ángulos suplementarios. Vamos a decir, ángulo T y ángulo R son suplementarios. Lo correcto sería escribir son ángulos suplementarios, pero con poner suplementarios es suficiente. También se puede decir que son adyacentes, ¿sí? Que es una especie de sinónimo, tiene una pequeña diferencia, pero bueno, si ponen suplementario o adyacente, está bien de las dos formas. Ahora a ver, R, ¿cuánto vale? Bueno, si sabemos que todo esto forma 180 y esta parte vale 38, ¿cuánto vale la otra parte? Bueno, tenemos que hacer así, al 180 grados le restamos 38 grados, ¿sí? Tenemos que hacer esa cuenta de menos, esa resta. 0 menos 8 no puedo hacerlo, ojo, no puedo hacerlo. Tomo una decena, le paso una decena. 10 menos 8 es 2. 7 menos 3 es 4. Y acá me queda 1, o sea que me queda 142. 142. Lo puse con un color distinto, pero no hay diferencia en realidad, voy a ponerlo así. 142 grados es lo que mide el ángulo R y ahí se terminó el ejercicio, ¿sí? Que era lo que me pedía, de hecho, no me olvidé de leer el enunciado. Calcular la amplitud de los ángulos desconocidos, que es esto. Calcular la amplitud de los ángulos es esto. Justificar con las propiedades es esto. Esto es justificar. Completar esto es justificar, ¿sí? ¿Por qué hiciste esta cuenta? Bueno, porque son suplementarios. ¿Por qué hicimos esta cuenta? Bueno, porque son complementarios. Y ahí tenemos entonces el resultado final. Vamos con el siguiente. Vamos que falta poco. Resolver las siguientes... más bien la siguiente operación combinada con fracciones, ¿sí? Acá es resolver la siguiente. Hay una sola operación combinada. La siguiente operación combinada con fracciones. Bueno, operación combinada me indica que tengo que separar en términos. Seguro. Separo en términos hasta el más. Y desde el más hasta el menos. Y no, porque acá hay un paréntesis. Entonces no voy a separar hasta ahí. Desde acá hasta el final. ¿Qué quiere decir esta separación en términos? Muy importante. Que esta cuenta no la debo hacer. Tentador hacer esta cuenta porque está un número al lado del otro, parece que no hay ningún impedimento, pero no se puede resolver esa operación. Resolver esta operación está mal, porque los términos me indican que tengo que hacer toda esta operación primero. La operación que sí puedo resolver es esta cuenta de menos, esta resta. Acá, a este punto, les recomiendo usar la forma que quieran para resolver sumas y restas de fracciones. Yo había explicado una forma, pero existen otras también. De hecho, creo que expliqué dos formas, ahora que recuerdo. Dos formas expliqué. Pero ustedes pueden usar la que quieran. A ver, vamos a poner acá cálculos auxiliares. Y voy a poner 4 quintos menos 3 décimos. La suma y resta se hace de una forma, mientras que la multiplicación y división se hace de otra forma. Vamos a hacer esta, que me parece que es la que usa la mayoría de ustedes, que es la preferida en general, que es tomar el denominador común. Un múltiplo en común entre el 5 y el 10. O sea, entre los múltiplos del 5 y los múltiplos del 10, el primer múltiplo repetido es el número 10. ¿Sí? Se toma el múltiplo en común, ¿sí? Y ahora se hacen dos operaciones, se hace como un caminito. Primero hay que dividir, ¿sí? Y luego tenemos que multiplicar para poner el resultado acá. A ver, entonces vamos a seguir ese camino. 10 dividido en 5, 2. 10 dividido en 5 da 2. Y ese 2 multiplicado por 4 es 8. Vamos a ponerlo con color, así se nota de dónde vino esa cuenta. Luego vamos a poner el menos y tenemos que también hacer el mismo circuito. Dividir primero se divide y luego se multiplica. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 10 dividido en 10 da 1. Y 1 por 3, 3. ¿Sí? Este es el camino que la mayoría de los alumnos suele utilizar para resolver estas sumas y restas. Hay otras formas que también las pueden usar si quieren en la evaluación. 8 menos 3 es 5. Y ahí me queda 5 décimos. Y a ver, ahí está resuelta la operación.
Pero fíjense que 5 décimos es un número, es una fracción, mejor dicho, que se puede simplificar. ¿Sí? 5 décimos se puede simplificar. Lo voy a correr un poquito para acá, esto para tener un poco más de espacio. Venga para acá. Ahí. 5 décimos se puede simplificar porque el 5 y el 10 se pueden dividir por el mismo número. ¿Sí? Los puedo dividir por lo mismo. Se pueden dividir por 5. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a simplificarlo dividiendo por 5 y dividiendo por 5. Simplificar es dividir por un mismo número. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. 5 dividido 5. 5 dividido 5 es 1. Mientras que 10 dividido en 5 es 2. A ver, este paso no es obligatorio. No es obligatorio simplificar. Pero definitivamente este número me gusta más que este. ¿Sí? Para seguir operando, porque no terminó acá la operación. Acá yo tengo que dejar 5 tercios, tengo que dejar 3 medios, multiplicado por qué cosa. Bueno, por un medio. Me conviene escribir un medio, porque si no tengo que escribir esta cuenta. Y el número, la cuenta que hay que hacer después, si yo pongo esto, se va a hacer más grande. Por eso hay que intentar simplificar siempre. Recuerden, intentar simplificar, porque hay situaciones en donde no se puede simplificar. Imagínense, si acá me hubiese quedado 7 décimos, a eso no lo podría simplificar, porque no tiene divisores en común. El 10 se divide en 5, pero el 7 no. El 10 se divide en 2, pero el 7 no lo puedo dividir en 2. No, el 7 lo puedo dividir por 7, pero este no. O sea, no toda fracción se puede simplificar. Eso ténganlo en cuenta. Pero si se puede simplificar, conviene simplificarlo. Ahora bien, continuemos. Sigamos separando en términos. Sigo separando en términos. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, continuar con no esta operación, sino esta operación. Tenemos 3 medios, lo multiplicamos por un medio. ¿Sí? Esa multiplicación. La multiplicación era más sencilla porque se multiplica directamente derecho. Se multiplica así, derecho. Lo que uno puede observar quizás es ver si puedo simplificar cruzado. Simplificar cruzado, cosa que acá no se puede, porque el 3 y el 2 no tienen divisores en común, y el 2 y el 1 no tienen divisores en común. ¿Sí? Entonces voy a directamente multiplicar derecho. Multiplico derecho acá, multiplico acá y multiplico allá. ¿Sí? ¿Y qué me va a quedar entonces? 3 por 1 me queda 3, y 2 por 2 me queda 4, ya está. Ahí hicimos la multiplicación, es esta que está acá. ¿Sí? Me quedó 3 cuartos, voy a escribir 3 cuartos. ¿Ven cómo organizo el cálculo combinado? Acá van las cuentas. Y acá va la organización de cómo evoluciona el cálculo combinado. ¿Sí? Entonces, dejo esa operación y acá dejamos 5 tercios. 5 tercios lo dejo igual. Ahora bien, vamos a resolver esta última cuenta. Vamos que falta poquito, falta poquito. Esto lo voy a correr un poquito para acá. Un poquito para arriba. ¿Sí? Lo voy a poner ahí. Esto lo voy a borrar un poquito para que... Bueno, ya está, lo voy a dejar así mejor. Y voy a hacer esta última operación, ¿sí? Esta última operación que está acá, ¿sí? La vamos a hacer en un costado, lo voy a hacer acá, ¿sí? Y ahora vamos a resolverlo de forma más cómoda. A ver, ahí. Vamos a hacer lo mismo que acá, ¿sí? La suma y la resta se hace de igual forma. O sea que primero voy a buscar un múltiplo que tengan en común el 3 y el 4. Los denominadores, ¿sí? Los denominadores, los que están abajo. El múltiplo que tienen en común es el número 12. Ambos números, o sea, en la tabla del 3 se encuentra el 12. En la tabla del 4 se encuentra el 12. Es un múltiplo en común. ¿Qué hay que hacer ahora? Este caminito. Primero dividimos y el resultado lo multiplico. Entonces, bueno, hacemos así. 12 dividido 3 es 4. Y 4 por 5, 20. Ahí se pone el resultado. Y ahora vamos a poner el más y hacemos la otra división. O sea que tenemos que hacer 12 dividido 4, que es 3, y 3 por 3, ¿sí? Es 9, ese camino. Primero dividir, después multiplicar. 12 dividido 4, 3, y 3 por 3 me queda 9. Entonces hacemos esa última operación. 20 más 9, 29, 29 doceavos. Y ahí tenemos el resultado final. 29 doceavos es nuestra respuesta. Se terminó el ejercicio, ¿sí? Vamos con el último, vamos que falta nada, porque faltan estos dos, ¿sí? Calcula el perímetro y área, que es, en mi opinión, el ejercicio más fácil de la prueba. El más fácil. Quizás el número 2 es re fácil, bueno, este también. Porque el perímetro, recuerden, el perímetro se obtiene sumando, ¿sí? Y el área se obtiene multiplicando. En el área hay algunas aclaraciones, ¿sí? Pero bueno, vamos a escribirlo ahora. El perímetro, como les digo, se obtiene sumando todos los lados. Todos los lados.
Porque acá vemos un rectángulo que tiene este lado que mide 16, este lado que mide 12, este lado que mide obviamente 16 centímetros y este lado que mide obviamente 12 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir que el perímetro lo calculamos como 16 centímetros más 12 centímetros más 16 centímetros más 12 centímetros. O sea, escribo la cuenta, escribo la operación 16 más 12 más 16 más 12 y lo sumamos, ¿sí? En el orden que quieran, obviamente. Como es una suma, lo pueden elegir el orden que quieran. Yo voy a hacer así. 16 más 12 son 28. 28. 28 centímetros. Y 16 más 12 es 28 centímetros, ¿sí? ¿Qué hay que hacer ahora? 28 más 28. ¿Cuánto queda 28 más 28? 56 centímetros. Y se terminó esa parte. Listo. Ya está calculado el perímetro. Listo. Porque el perímetro se calcula así, sumando todos los lados, los bordes, el contorno de la figura. Ahora hay que calcular el área. Que bien, si yo dije que era solamente multiplicar, bueno, sí, hasta ahí nomás. Porque hay que recordar dos fórmulas. Cuando es un rectángulo, entonces el área, ¿sí? El área del rectángulo se calcula con la siguiente fórmula, ¿sí? Siempre hay que hacer la base por la altura. Lo que se suele simbolizar como B por H, ¿sí? Altura no se escribe con H, pero bueno, en matemática nos acostumbramos a escribirlo así porque en inglés se escribe así y bueno, adoptamos algunas de esas notaciones. Base por altura, o sea, la base es el piso del rectángulo, 12. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Después de escribir la fórmula, que es la que me guía en los pasos que hay que seguir, voy a reemplazar la información que tengo. Porque yo sé que la base mide 12 centímetros. Voy a poner 12 centímetros. Vamos a ponerlo con color. La base es lo que está acá, ¿sí? Mientras que la altura, ¿qué es la altura? La altura es esto, ¿sí? De acá para arriba. Esa es la altura. ¿Que cuánto mide? 16. Entonces voy a poner 12 centímetros por 16 centímetros. Así calculamos el área. El área era, por así decirlo, el relleno de la figura, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el área? Bueno, el área hay que calcularlo con esta operación, 12 por 16, lo cual queda 160, 176, 192. A ver, 12 por 16, ¿sí? A ver, 6 por 2, 12, me llevo 1, 6 por 1 es 6, más 1 me queda 7, dejo un espacio, 1 por 2 es 2, 1 por 1 es 1, y tengo 2, 9, 1, 192. 192 centímetros al cuadrado. ¿Por qué se ponía centímetro al cuadrado? Porque era centímetro por centímetro. ¿Qué quiere decir? Que acá entran 192 cuadraditos de un centímetro. Eso era el centímetro cuadrado. Muchos cuadraditos de un centímetro entran acá. ¿Cuántos? 192. 192 centímetros cuadrados. Ese es el área, ¿sí? Recuerden que en el caso del rectángulo o del cuadrado también se usa esta fórmula, ¿sí? O sea, como es un rectángulo, uso esta fórmula, ¿sí? Cuando sea un triángulo, que es el ejercicio siguiente, es muy parecido. Es base por altura, pero dividido en dos. Vamos a hacerlo, miren, el otro ejercicio. Hay que calcular el perímetro, ok, lo calculamos, ya dijimos que hay que sumar solamente, listo. Entonces, el perímetro se obtiene con 16 centímetros más 8 centímetros más 18 centímetros. Y bueno, vamos a sumar. 16 más 8 más 18. A ver. 16 más 8 son 24 y 24 más 18 son 30, 42. Listo, voy a poner 42 centímetros. Es la suma de esos tres números y ya tengo el perímetro. ¿Sí? El perímetro no puede salir mal porque es solamente sumar el contorno total de la figura, ¿sí? Ahora, hay que calcular el área. Bueno, hay que tener cuidado y recordar que como es un triángulo, entonces el área lo obtenemos con esta fórmula. Hay que tomar la base, multiplicarlo por la altura, y eso lo tenemos que dividir por 2, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a recordar, la base es esto, ¿sí? Y la altura, ¿cuál es la altura? Es esto que está acá. La altura es esta, cuidado, la altura es esta, ¿eh? No es el 18, no, esta es la altura. Porque es de abajo hasta arriba, pero de forma perpendicular, ¿sí?
con ángulo recto. Entonces esa es la altura. Vamos a reemplazar la información. En vez de colocar la base, voy a poner el número, 8 centímetros. Miren, 8 centímetros en ese lugar. ¿Ven? Que voy a dejar el 2, voy a dejar por, voy a dejar el área. ¿Ven? ¿Se ubican? Base lo reemplacé por 8. Y la altura lo voy a reemplazar por el 16 centímetros. Y ahora vamos a resolver eso, ¿sí? ¿Qué nos queda entonces? Vamos a escribir 8 por 16, lo cual me queda... bueno, a ver, 16 por 8. 8 por 16 es 48. Ahí, estoy ya medio dormido. 8 por una 8, más 4 son 12. 128, o sea que me quedó 128. Acá tenemos 128, ojo, centímetros cuadrados. Porque centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Voy a poner así, chiquitito. Centímetro cuadrado. Y luego hay que dividirlo por 2. Y ahí obtenemos finalmente el área. ¿Cuánto mide el área? Bueno, 128 dividido en 2, lo resuelven. Y eso da 64 centímetros cuadrados. Y ahí tenemos entonces el área de este triángulo. Siempre es base por altura, pero luego se divide por 2. Bueno, espero que con este resumen les sirva para poder repasar para la prueba. No sé cuánto duró este video, estamos en 56 minutos, bueno, una hora. Así que, bueno, estudien bien, véanlo varias veces. Y éxitos, ¿sí? Cualquier cosa, me consultan. Hasta luego.